Lo siguiente que vamos a hacer es configurar nuestra base de datos. Pero antes de entrar en eso tenemos que volver a los archivos de tipo environment, que es este que tengo aquí. Recuerda que este archivo es este que tenemos por aquí, que es el que se encuentra en la raíz de nuestro proyecto. Los archivos de tipo environment, como estamos viendo aquí, contienen información global a nuestra aplicación, información o datos de configuración de nuestra aplicación. Como puedes ver aquí, tenemos la conexión a la base de datos, que ya la vamos a tocar, y tenemos más información para otro tipo de configuraciones, por ejemplo, la configuración del email. Lo interesante de esto, de los archivos de configuración, es que podemos tener tantos como nosotros queramos. Por defecto, Laravel nos genera uno que viene siendo este, que por defecto tenemos como ambiente, uno de desarrollo que se conoce aquí como local. Aunque lo más básico sería mantener este archivo de configuración, que es el que nos genera por defecto Laravel, que viene siendo el environment o el ambiente para desarrollo. Ya que para las configuraciones globales de nuestra aplicación, recuerda que yo te dije que lo puedes configurar de manera manual, uno por uno, según lo que tú quieras configurar. Por ejemplo, si quieres configurar la base de datos, vas directamente aquí a Database. Y también si quieres configurar lo que sería el email, también tenemos aquí un archivo para configurar el email. Y para el resto de los casos, como puedes ver, tenemos todavía muchísimos otros archivos de configuración que podemos configurar, valga la redundancia, los elementos que nos interesen en Laravel. Recuerda que te había dicho anteriormente que aquí tenemos una función que viene siendo un helper que simplemente se llama env, que ella busca coincidencias, o mejor dicho, si existen estas claves que estamos definiendo para este caso, en esta oportunidad, que sería DB Connection, va a buscar primero en este archivo llamado env, y si existe el mismo aquí, como es el caso, va a tomar esta configuración que hayamos establecido aquí. Caso contrario, tomaría esta configuración que estamos estableciendo por defecto, es decir, esta sería, en reglas generales, o como viene configurada nuestra aplicación Laravel por defecto, la configuración que nosotros emplearíamos en nuestro servidor. Ya que recuerda que también te había comentado que este archivo .env no forma parte de nuestra aplicación en un ambiente de producción. Si quieres obtener más información, mira aquí por ejemplo el archivo que se llama aquí ignore, que como su nombre indica, simplemente indica que archivos no van a formar parte de nuestro repositorio aquí, que sería la versión de nuestra aplicación que está lista para producción. Al menos todos estos casos serían por defecto. Y aquí, como puedes ver, el archivo .env, que es este que tenemos aquí, está incluido, lo que significa que este archivo no va a formar parte de manera por defecto de nuestro ambiente de producción. Por tal motivo, cuando nuestro Laravel vaya a ejecutarse, va a preguntar si, mediante esta función, si esta clave existe, pero la misma no va a existir, ya que este archivo de por sí no va a existir. Por lo tanto, tomaría la configuración que nosotros tengamos aquí. Esto, que puede parecer poca cosa o simplemente pareciera que están agregando una capa de complejidad innecesaria, en realidad es muy útil, ya que cuando nosotros estamos desarrollando una aplicación, tenemos que tener, por reglas básicas, al menos dos tipos de ambiente. El ambiente de desarrollo, que es donde nosotros estamos desarrollando nuestra aplicación, que para eso empleamos directamente este archivo para tener un acceso rápido a todas las configuraciones globales y generales que nosotros necesitemos para nuestra aplicación. Y también vamos a necesitar un ambiente de producción, que es el que nos provee de manera básica o por defecto estos archivos de configuraciones que tenemos aquí establecidos. Por lo tanto, aquí nosotros podemos tener una conexión a la base de datos, por ejemplo, que diga dbtest development Laravel, por ejemplo. Pero ya la configuración que nosotros vayamos a tener aquí, en este caso para el driver de MySQL, nosotros podemos colocar para el nombre de la base de datos Laravel Production, ya que es la base de datos que nosotros vamos a emplear en producción. Y de esta manera nosotros podemos evitar errores cuando estemos publicando cambios desde nuestro ambiente de desarrollo a nuestro ambiente de producción. Ahora sí, aclarado todo esto, es el turno de configurar nuestra base de datos. Ya que estamos por aquí en el archivo de database, fíjate que tenemos múltiples formas de conexión. Tenemos driver para los tipos de base de datos más comunes en el mercado, que sería SQLite, tenemos MySQL, que es la que vamos a emplear en este curso, y también tenemos para Postgres y para SQL Server. Básicamente estos son los motores de base de datos más empleados actualmente y que son soportadas de manera nativa por Laravel. Como te indiqué anteriormente y como te indiqué al inicio del curso, vamos a emplear MySQL como base de datos. Por lo tanto, lo siguiente que tenemos que hacer aquí es configurar nuestra base de datos. Aquí ya tenemos un nombre definido por defecto, que no es el que yo voy a emplear. Yo voy a emplear una que se llama Laravel. Laravel, que es el nombre de mi aplicación. Con esto no es suficiente para crear nuestra base de datos. Tenemos que crear la misma manualmente. Para eso podemos hacer uso de la terminal, es decir, podríamos crear nuestra base de datos desde la terminal, autenticándonos al servidor de MySQL y crear nuestra base de datos. O también podemos hacerlo mediante la interfaz gráfica, que ya que tenemos este administrador de base de datos instalado, vamos a crear la misma por aquí. Entonces abrimos aquí nuestro administrador de base de datos, le damos clic aquí para iniciar la sesión
Y aquí tenemos todas nuestras bases de datos. En mi caso ya yo tengo varias bases de datos porque tengo más de un proyecto aquí en Laragon. En tu caso seguramente te aparece este que se llama aquí Information Schema. Pero no importa. Tienes que seleccionar aquí, le das un clic derecho, le das aquí a crear nuevo y vas a indicar base de datos, ya que es lo que nosotros vamos a crear. Aquí vamos a indicarle el nombre de nuestra base de datos, que yo lo coloqué Lara Blood. Le damos a aceptar y aquí tenemos nuestra base de datos. Fíjate que no tiene ninguna tabla. Por ejemplo, mira que ya yo tengo algunas tablas creadas. Y aquí no tenemos ninguna tabla creada. Perfecto, y así se tiene que mantener. Seguramente estás acostumbrado, si has desarrollado en otro framework que sea distinto del Laravel o con PHP nativo, es decir, PHP sin ningún framework, a crear de manera manual tus tablas. Pero esto no es lo que se estila en Laravel, ya que tenemos otra estructura que nos permite llevar una especie de gestión de control para los cambios que nosotros hagamos a nuestras tablas, incluyendo la creación de las mismas. Y esto va a ser tema del siguiente video. Pero ya con esto que hicimos en este video, establecimos nuestra base de datos y también creamos nuestra base de datos. En el siguiente video vamos a seguir trabajando en esto.